Cuando se dio la pandemia, los peruanos, al igual que muchos ciudadanos del planeta, vieron limitadas sus opciones de gasto, ya que muchas actividades estaban restringidas: bares, discotecas, viajes en aviones, turismo, etcétera. Y por otro lado, había un estímulo constante vía liberación de fondos de AFPs, CTS, bonos, etcétera, que permitieron a una parte de la población generar un excedente. ¿Dónde fue a parar la mayoría de este dinero excedentario? Pues a los inmuebles, a la compra de terrenos, al prepago de hipotecas, al inicial de un departamento, a construir un piso adicional en la azotea o a remodelar gran parte de la vivienda, etcétera. Otro poco de este dinero se fue a opciones como depósitos a plazo y ya muy poco a otras alternativas como acciones, sea de Perú o en el extranjero, fondos mutuos, bonos, metales preciosos, criptomonedas y un sinnúmero de inversiones alternativas, unas reguladas y otras no. Veamos las cifras. En fondos mutuos hay 369,000 partícipes, con un patrimonio administrado de 38,730 millones de soles. En la Bolsa de Lima, antes de la euforia de Chancay, habían alrededor de 120,000 accionistas minoritarios. Sin embargo, la mayoría de ellos tiene inversiones menores a los 10,000 soles. Los depósitos a plazos en el sistema financiero son alrededor de 145,000 millones de soles, con alrededor de 2,935,000 titulares. En cambio, el 76% de la vivienda es propia en el Perú. Un total de 5,835,000 viviendas son poseídas por propietarios. Más elevado, por ejemplo, que en Estados Unidos, donde el porcentaje llega al 66% de propietarios. Si asumimos que hay 4 personas por vivienda, serían 22 millones de peruanos que son propietarios de al menos una vivienda. Entonces, ¿por qué los peruanos invierten demasiado de sus patrimonios y excedentes en vivienda? Hay varios motivos, pero tomemos dos de los más importantes. Una notable aversión al riesgo, un exceso de nerviosismo. Y por otra parte, el desconocimiento y la apatía por conocer e incursionar en otras alternativas de inversión. Hay dos frases muy recurrentes en el Perú: compra inmuebles, nunca pierdes, y los inmuebles siempre suben de precio. Estos dos pensamientos van muy interiorizados y generalizados. Son los aliados para reforzar la aversión al riesgo de los peruanos cuando invierten. Al peruano promedio le entra el pánico y da terror ver su inversión en rojo, más abajo de lo que él puso al inicio, y la agonía se vuelve insufrible cada día que pasa y sigue sin ver pasar a positiva su inversión. Pero realmente, ¿los inmuebles en el Perú nunca bajan? Y la respuesta es un rotundo no. Sí bajan. Los inmuebles, al igual que las acciones, los metales preciosos, los bonos, etcétera, en las últimas décadas han subido de precio. Pero todas, absolutamente todas, con correcciones o años de estancamiento en el precio. Otra cosa muy diferente es que no existe un índice diario del precio de la vivienda del Perú que sirva para atormentar a los propietarios inversionistas peruanos. Acá se aplica lo de ojos que no ven, corazón que no siente. Como se pasan el tiempo preguntando ni valorizando a diario o semanalmente cuánto vale su propiedad, están tranquilos, porque en unos años, cuando decidan vender, estarán a precios más altos. Pero si nos ceñimos a términos de dólares, durante los años 80, el precio de la vivienda y terrenos en Perú se fue al subsuelo y estuvo deprimido. Luego, con la reactivación económica de principios de los 90, hubo una subida vertiginosa, para luego caer desde fines de 1997 a inicios del 2004.
y darse otra vez una subida fuerte hasta el 2018 en promedio, y de un estancamiento de precios posterior hasta la actualidad. Si bien en soles no se ha tenido tanto estas correcciones en los precios, ya que a lo largo de los años el sol se ha ido depreciando contra el dólar. Entonces queda claro que los precios de los inmuebles, si caen o se estancan, y más aún en moneda fuerte como el dólar. Otra cosa es que su volatilidad o variabilidad de precio es menor frente a las acciones, metales, ni qué decir de las criptos. Y de que siempre suben no es un gran diferenciador, porque todos los grupos de activos han subido en las últimas décadas. Por otro lado, el desconocimiento y la apatía por invertir. Al peruano le falta el interés y la curiosidad por conocer todo el universo de alternativas de inversión más allá que la vivienda o los depósitos a plazo fijo. La falta de una educación financiera en el colegio, como en las universidades, institutos, etc. Sumemos a la mínima cobertura que hacen los grandes medios de comunicación a las notas económicas, financieras, peor aún, a la de los mercados de capitales. Y claro, el mismo peruano y su apatía por explorar y educarse en temas vitales para fortalecer su patrimonio y o generar riquezas más allá de su trabajo o negocio propio. Son inversiones más complejas, pero la recompensa puede ser mayor. Cuando inviertes en inmuebles, analizas las características propias del inmueble, el entorno en el que está la propiedad. Luego llevan los documentos al notario y ahí acaba toda la investigación. Invertir en acciones, bonos, criptos, etc. requiere un análisis más profundo para decidirse por la inversión y luego un seguimiento constante de este, cosa que al parecer no le gusta o no tiene tiempo el peruano promedio. Claro está, que no todos tienen conocimientos básicos de economía, finanzas, contabilidad para invertir y tener éxito en los mercados financieros. Pero existiendo índices y ETFs que son manejados profesionalmente y a un costo irrisorio, no es necesario dedicar de tiempo al seguimiento de estas inversiones, ya que unos profesionales se encargan de esto a mínimo costo. Entonces, la poca sofisticación y educación, ya sea por el entorno o el desgano propio, hacen que el peruano no quiera explorar, conocer y adentrarse en otras alternativas de inversión que pueden tener un mejor balance riesgo-beneficio. Hay muchos videos, notas, páginas, donde se resaltan los beneficios de invertir o poseer inmuebles. Y claro, son ciertas y muy válidas. Pero acá vamos a mencionar 3 de las grandes desventajas. No de invertir o poseer inmuebles, sino de tener más del 50% de tu riqueza, patrimonio o excedentes en inmuebles, como el peruano promedio lo tiene. Diversificación. No puedes colocar todos los huevos en una sola cesta, peor aún en estos tiempos donde la facilidad para diversificar es total. Al tener tu patrimonio en 2 o 3 inmuebles en Perú, estás asumiendo todo el riesgo del país, político, económico, jurídico, etc. Estás colocando en un solo tipo de activo y lo más probable en un solo sector económico. En estos tiempos, no puedes dejar todo tu futuro a los vaivenes de un solo país. ¿Qué pasaba si Castillo tenía éxito? Lograba amplia popularidad y apoyo de sectores vitales como las Fuerzas Armadas. Íbamos directo a ser la nueva Bolivia y con los años la nueva Venezuela. Y el riesgo está latente, porque recuerden, el 50% de la población votó por un discurso retrógrado y que nos llevaba directo a la ruina económica. Si lo hicieron hace 3 años, aún con el ejemplo de Venezuela o Argentina, siempre hay la posibilidad de que pueda suceder lo peor. Pero sin llegar a ponernos trágicos, la economía peruana en los últimos 5 años está estancada. Y hay muchas economías a nivel mundial que lo están haciendo mejor y tienen mejores capacidades competitivas, donde sus activos van a rendir mejor que los peruanos. No podemos desaprovecharlos. Por otro lado, se está apostando a un solo tipo de activo, los inmuebles.
Nuevamente, obviando la diversificación. ¿Qué pasaba si no llegaban casi 1 millón de venezolanos a ocupar habitaciones o departamentos? Habría una cifra alta de vacancia, que deprimiría aún más el precio de los alquileres e incluso en inmuebles comerciales, porque ellos también consumen y ayudan a mantener las rentas de tiendas y locales comerciales en general. A menos que seas millonario, puedes tener diversificación sectorial en inmuebles, un departamento, una tienda, una oficina y un almacén. Pero el peruano promedio no puede. Pongamos el ejemplo, que tienes solo una opción, solo una, y comprabas una oficina para alquilar en San Isidro antes de la pandemia. Pues ahora estarías en pérdidas, ya que la caída de la ocupación ha sido fuerte conforme el home office está en auge. Conclusión. Lograr diversificar el riesgo de la inversión en inmuebles es imposible para el peruano promedio. Lo está apostando todo por un país, por un tipo de activo y por un sector económico. En cambio, en acciones puedes tener en un solo índice o ETF desde $1,000 exposición a más de 50 países representados por más de 500 empresas y en todos los sectores económicos posibles. Y para balancear tipo de activo, lo complementas con otro índice o ETF de $500 con exposición a bonos de más de 40 países, representados por gobiernos como empresas con diferentes grados de inversión. Y si deseas, $100 de oro y Bitcoin para darle sazón a la cartera. Y todo a un solo clic en un broker regulado. Liquidez. El tiempo promedio de venta desde que se coloca un inmueble en oferta es de 3 a 6 meses, siempre que esté a precio de mercado. Puede ser menor si se coloca debajo de esta, o años si se desea un precio muy superior al mercado. Y este tiempo puede ser superior cuando se trata de inmuebles específicos o particulares, por ejemplo, aquellos con un valor mayor al millón de soles, o que no posean todos los documentos totalmente saneados, inmuebles comerciales que no son de primer piso o sin acceso directo a la calle, o aquellos que por algún motivo no puedan acceder al crédito hipotecario y un largo etcétera. Muy diferente a los mercados financieros. Por ejemplo, una acción de alguna empresa del Standard & 500, puedes venderla inmediatamente a precio de mercado. Así tu monto de venta sea encima de $100 millones. Y hay decenas de miles de activos a nivel global que puede hacer una venta inmediata de $1 millón a precio de mercado sin afectar casi nada el precio. No es necesario colocar anuncios de ventas en diferentes páginas web, hacer refacciones o remodelaciones en el inmueble, maquillarlo, llevar documentos al notario, esperar que aprueben el crédito hipotecario al vendedor, etc. Retorno. Había dicho anteriormente que no había un índice para los precios de los inmuebles en Perú. Pues sí lo hay. Lo único que se veía antes eran grandiosos titulares en los periódicos que decían: precios de los inmuebles subirán 14% este año. Precios de los depas suben 12% el año pasado. Pero a ese ritmo hubiéramos visto los precios triplicarse en los últimos 10 años. Y eso no ha sucedido. El Banco Central de Reservas es de todos los entes el más imparcial, sin llegar a serlo del todo. El BCR tiene un índice de precio de departamentos de Lima y veamos primero el de la Lima Top o Lima 5. Los precios se han mantenido estables desde el 2014, ya 10 años atrás. Sí, señores, no han subido en la última década, pero no seamos injustos. En la década anterior, del 2004 al 2013, habían cuadruplicado su precio, siempre en dólares, que es una moneda donde podemos comparar con otras alternativas de inversión. Si consideramos los departamentos en los distritos de clase media y media alta, se observa una subida de 14% en dólares para esta última década,
que puede ser más representativa para el mercado nacional total. Ojo, dos observaciones. Son índices o promedios. De hecho, que hay inmuebles individuales que lo han hecho mucho mejor que el índice, como otras que lo han hecho peor. Y por otro lado, hay que considerar la rentabilidad de los alquileres, que han añadido en promedio 5.5 de rentabilidad anual, y son un símil a los dividendos en las acciones. Acá es importante mencionar los costos ocultos que traen los inmuebles para el inversor, tanto tangibles como costos de oportunidad. Comencemos con el costo del impuesto predial anual, los servicios de limpieza pública, serenazgo, etc., también anuales, la mantención del edificio complejo, mensual, los gastos de refacción cada vez que se vea un inquilino, de remodelación si el inmueble es antiguo, el alcabal y los costos notariales en la adquisición, y en algunos casos incluso costos de corretaje. Son costos que no tienen los mercados financieros. En el caso de los depósitos a plazo, casi no existen costos adicionales. Y en los mercados bursátiles está solo el costo de transacción, que es menor al 1%, y el costo de envío al exterior si vas a invertir afuera, que varía dependiendo del monto. En conclusión, son costos que te van a bajar la rentabilidad notablemente. En el caso del alquiler, del 5,5 fácil puede pasar al 4,5. El impuesto a la renta es del 5%, tanto en la utilidad por el diferencial de precio compra y venta como en los alquileres. Acá sí similares a los costos de las acciones peruanas y más bajas que las acciones extranjeras. Por otro lado, el costo en horas hombres de manejar y administrar un inmueble, sobre todo en alquileres. El alquilar, el cobrar, el pagar tributos, el supervisar las refacciones y remodelaciones, etc. Las perspectivas tampoco son benignas en los fundamentales. En cuanto a vivienda, el crecimiento de la población global está en franco estancamiento. Ya no nacen niños como antes. En varios países hemos quedado debajo de la tasa de reemplazo de 2,1 niños por mujer. Entonces la demanda agregada de viviendas va a caer en la mayoría de países del mundo y Perú no es una excepción. Por otro lado, el home office o el trabajo desde el hogar o desde cualquier parte del mundo, menos en la oficina, está prevaleciendo. El bienestar de los trabajadores, su comodidad, así como la eficiencia de costos para las empresas, al no poseer otro activo fijo más, se está imponiendo a la efectividad de trabajar en equipo cara a cara. Y también no olvidar el e-commerce, que a pesar de todos sus desafíos y pronósticos en contra, sigue avanzando. No solo hablamos de productos que nos venden Amazon, Mercado Libre, AliExpress o las recientes Chain Temu, sino de una serie de servicios como comida vía Rappi, Uber Eats, DoorDash, Just Eat. Incluso los bancos con su gama de aplicaciones logran que cada vez vayamos menos a las agencias físicas y estas vayan desapareciendo, hasta aparecer bancos 100% online. A modo de comparación, el EPU, el índice de acciones peruanas en dólares, ha rendido estos últimos 10 años un 21% de ganancia de capital y un dividendo anual de 4.5 en promedio. El índice de precios de departamento de los 12 distritos principales de Lima en los últimos 10 años ha tenido una pérdida de capital del 2% y un dividendo del 5.5 anual. Pero si consideramos los costos ocultos, también sería 4,5, siempre en dólares. Pero si vemos lo que hizo el Standard Poor's 500 en los últimos años, la diferencia es más que elevada. Hablamos de una ganancia de capital del 204% y un dividendo anual del 2% aproximadamente. Sin embargo, en las inversiones lo que importa es el futuro. El pasado es solo una referencia. Esta no es una invitación a vender tu propiedad y comprar el Standard Poor's y peor aún el Nasdaq 100.
Tengamos presente que estas cayeron un 20 y un 50% en la primera década de siglo, mientras en esos años el precio de los inmuebles en Perú más que se duplicaba. Es simplemente un llamado de atención al inversionista peruano, al que quiere preservar o incrementar su patrimonio o riqueza, a no tener más del 50% de estos en un solo tipo de activo, en un solo país. La relación riesgo-beneficio que están asumiendo es pésima. Diversifique y si no tiene tiempo o conocimientos, puede comprar 2 o 3 ETFs globales, esos que abarcan muchas geografías, muchos sectores económicos y muchos tipos de activos, siempre haciéndolo en un broker regulado, en un instrumento regulado y en un mercado regulado. Gracias.